Buenas tardes a todos. Empezamos muy puntual en hora taurina a las 5 de la tarde, hoy viernes 14 de octubre. Y bueno, pues vamos a comenzar con una jornada más de nuestras charlas magistrales que tanto nos gustan. Hoy es la número 13 y bueno, empezamos la tercera temporada. La verdad es que son charlas que se están consolidando, que están teniendo mucho éxito. Entiendo que la hora pues no es la mejor, pero bueno, a los que estamos interesados pues siempre buscamos un ratito, intentamos que sea una jornada muy breve, intensa, directa y al grano, con un tema que tenga mucho interés y componentes como los del día de hoy que os van a interesar mucho. Eh, todos sabemos que hay muchísimos estudios, tanto in vivo como in vitro, con resultados positivos a favor de las terapias biológicas, pero quizás faltan estudios clínicos y consensos para que todos los especialistas que nos dedicamos a esto podamos intercambiar opiniones y tener criterios en común, ¿no? Para ello, contamos hoy de la mano de dos doctores especialistas en la materia, doctor Juan Azofra y Diego Delgado, de la Unidad de Cirugía Artroscópica de Miquel Sánchez, que nos van a hablar de un consenso que se ha realizado después de 2 años de mucho trabajo, con más de 20 sociedades científicas europeas, como puede ser la CETRAD en España, pues lo mismo en todas las nacionalidades europeas, y se han sacado unas conclusiones muy interesantes en relación al tratamiento de la artrosis, sobre todo de rodillas, con plasma con plaquetas. Como digo, contamos en esta tarde de hoy, es un honor contar con un especialista que quizás no sea tan conocido como su jefe, pero lleva tanto tiempo como él trabajando en la sombra. Juan Azofra, buenas tardes, Juan, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Un placer tenerte. Cada vez que ponen fotos de Miquel Sánchez y Eduardo Netúa y Orozco, tú apareces al lado de ellos también muy jovencito, ¿eh? Señal Sí, de... con pelo más negro. Sí. Exactamente. Eres traumatólogo, eres un artroscopista muy cirujano, pero también eres un apasionado de las terapias biológicas y llevas con el maestro Miquel, pues, ¿cuántos años llevas a tu lado, Juan? Desde el siglo pasado. No decimos años. Pues ahora Desde escucharemos a Juan. 25 años. Eso. Sí, Y a su lado también está un gran investigador, él no es traumatólogo, no es quirúrgico, él es el doctor Diego Delgado, ¿es farmacéutico o biólogo, Juan? ¿Diego? Yo hice la carrera de farmacia. Farmacia, farmacéutico, Sí. un gran investigador y bueno, pues tiene muchísima experiencia en muchísimas publicaciones, trabaja de la mano con toda la UCA, la unidad de Miquel, y tiene muchísimas líneas de trabajo y bueno, ahora mismo se le ven muchos saraos, se le ven muchos foros, está dando muchas conferencias, ¿verdad, Diego? Bueno, lo intentamos. Ha estado hace poco en la SECOT de Valencia, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Bueno, pues la idea un poquito es que nos van a comentar un poquito este trabajo hecho por 80 reconocidos expertos en terapias biológicas sobre artrosis y terapias biológicas, ¿no? La idea de este seminario, de esta charla... ha quedado colgado. Sí, se le ha dado la conexión. Sí, entonces... si queréis... Pues no sé. sí, puedo hablar entonces o presentar, bueno, que como me ha presentado Pedro, soy Juan Azofra, miembro de la Unidad de Cirugía Artroscópica, traumatólogo, y junto con Diego Delgado, que es doctor en farmacología y que está en nuestra unidad de investigación y desarrollo, y que va a exponer en esta tercera temporada del ciclo de terapias biológicas, de la que soy un fiel seguidor, la verdad que estoy orgulloso de estar aquí, pues va a exponer un poco el consenso de Orbit SK, en el que él también, junto con Miquel y con Pedro y con muchos más, habéis estado también implicados, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, Diego va a hacer la parte, digamos, científica, y yo voy a hacer luego la parte práctica de la aplicación del plasma en la artrosis, ¿vale? Entonces, bueno, yo le doy paso a Diego y que empieza la charla, ¿verdad? Pues muchas gracias, Juan, y gracias, Pedro, por invitarnos a estos ciclos de charla. Voy a ya empezar con la presentación. Muy bien. Y como ha dicho Juan, en la primera parte vamos a hablar del consenso Orbit sobre el plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla, que es un poco la parte más ardua porque es muy teórica de esta charla.
Pero bueno, luego Juan irá al rescate con una parte más práctica. Entonces, el grupo Orbit se creó con el objetivo de llegar a unas conclusiones, a unas recomendaciones basadas en la evidencia científica de diferentes tratamientos ortobiológicos. Este grupo continúa, pero ya se ha publicado el primer trabajo que está dedicado al plasma rico en plaquetas y su aplicación en artrosis. Este trabajo empezó en septiembre del 2020, en el que se creó un grupo director que a su vez estaba compuesto por 2 subgrupos. El primer grupo, o uno de los grupos, definía una serie de preguntas para poder contestar y hacer unas recomendaciones de tratamiento en artrosis, y un segundo subgrupo buscaba las respuestas en la literatura científica para buscar evidencia clínica de que se pueden hacer esas recomendaciones. Una vez finalizado ese trabajo, la documentación se pasó a un grupo de valoración en el que iban analizando las preguntas y las respuestas y se hacían unas revisiones y unas valoraciones para ver si eran adecuadas. Y por último, el último documento se pasó a un grupo de revisión más amplio para hacer la última revisión, y ya el cual fue ya presentado en el Congreso de la ESCA de París en abril del 2022. Aquí podéis ver los componentes del grupo director, cuyos coordinadores principales fueron Laura de Girolamo y Lior Claver. A todas las preguntas y respuestas que están descritas en este documento tienen 2 puntuaciones. Una de nivel científico, que va del grado D, cuando la evidencia científica no es abundante, pero hay una opinión experta y un consenso a favor de esa respuesta, y hasta el grado A, que es el mayor nivel científico que puede alcanzar. Y también hay una puntuación sobre el acuerdo entre los diferentes miembros y grupos revisores, en el que están de acuerdo o no con lo que se declara en el documento. Siendo un 1, pues no hay prácticamente consenso, y un 9, un consenso máximo. Este es el aspecto que puede tener que tiene el documento, que lo podéis bajar de la página web, en el que primero está la pregunta que hay que responder, luego la declaración del grupo Orbit, las 2 puntuaciones que os he comentado y un resumen de la literatura en la que se basa la respuesta a esa pregunta. Y por último, las referencias un poco más relevantes que se han utilizado. Como veis, hay 3 capítulos dentro del documento. La sección 1, que hace referencia al uso racional del plasma rico en plaquetas y sus indicaciones. La sección 2, que hace referencia a la preparación del plasma rico en plaquetas y su caracterización. Y la última sección, que hace referencia al protocolo. No voy a repasar todas las preguntas en profundidad, sino que me voy a detener más en las que más valor científico tienen, y las otras las voy a mencionar. Y también he dejado las preguntas y respuestas en inglés para que no se pierdan matices en la traducción y quede como en el documento original. Entonces, empezamos con el capítulo 1 sobre el uso racional del PRP y sus indicaciones. Vemos que hay 5 preguntas que tienen un nivel científico bastante aceptable. Y la primera pregunta, y la más importante, es si hay evidencia clínica suficiente para apoyar el uso del plasma rico en plaquetas en la artrosis de rodilla. Y esta pregunta, que tiene un grado A de nivel científico, o sea, el más alto, confirma la eficacia del plasma rico en plaquetas en esta patología. Se ha basado en numerosos estudios de nivel 1 y nivel 2, así como estudios prospectivos, con una mejor respuesta frente a grupos control, y además también está soportado por varios metaanálisis. Por lo tanto, a esta pregunta, que es la más importante del documento, el grupo Orbit concluye que hay suficiente evidencia, tanto preclínica como clínica, para apoyar el uso del plasma rico en plaquetas en la artrosis de rodillas. La siguiente pregunta, que también tiene un grado A, especifica en qué grados de artrosis es mejor indicado el plasma rico en plaquetas. Y se llegó a la conclusión que la efectividad del plasma rico en plaquetas es mejor en grados de artrosis igual o por debajo del grado 3 de Kellgren-Lawrence. Por lo tanto, el grupo Orbit concluye que puede ser indicada principalmente en artrosis de rodilla leves o moderados. Al compararlo con otros tratamientos, por ejemplo, con los corticoides, también se alcanzó un alto grado de nivel científico o de evidencia científica. En lo que se refiere a los corticoides, sí que está claro que, aunque tienen una fuerte respuesta antiinflamatoria en corto periodo de tiempo, tienen efectos negativos tanto en los condrocitos y en el cartílago general, que puede llevar a su degeneración.
Sin embargo, por el contrario, el plasma rico en plaquetas ha mostrado que tienen un mayor efecto a largo plazo y que tienen un perfil mucho más seguro. Por lo tanto, el grupo Orbit considera que las inyecciones de plasma rico en plaquetas son más seguras y menos condotóxicas y un tratamiento de mejor opción a largo plazo que los corticoides. Lo mismo ocurre con el ácido hialurónico. La mayoría de los estudios analizados han mostrado que es favorable el plasma rico en plaquetas en términos de mejora clínica a largo plazo en comparación con el ácido hialurónico. Por lo tanto, según la literatura disponible actualmente, el grupo Orbit apoya el uso del plasma rico en plaquetas frente al ácido hialurónico en artrosis de rodilla, tanto por su mejora a nivel clínico como sus mejores efectos a largo plazo. Pero hay que tener en cuenta que tanto el ácido hialurónico como el plasma rico en plaquetas hay diferentes productos y formulaciones al respecto, porque puede haber un sesgo en los metaanálisis analizados. Y la última pregunta de este bloque, que tiene un alto nivel de evidencia científica, el grado B, habla sobre el suero autocondicionado, en el cual está mucho menos investigados que el plasma rico en plaquetas, que los resultados clínicos obtenidos no son muy consistentes y, por lo tanto, actualmente no se puede hacer una recomendación al respecto de este tratamiento. En esta diapositiva podéis ver las siguientes preguntas del bloque 1, pero ya más concisas y siendo recomendaciones de expertos en la materia o de la experiencia clínica. Entonces, la tercera pregunta hace referencia a las artrosis severas de rodilla, que es un poco a continuación de la que hablaba de los diferentes grados. En este caso, se espera que los resultados sean menores en este tipo de artrosis, pero que pueden ser indicadas para ciertos tipos de pacientes, como por ejemplo los que tienen una contraindicación quirúrgica. Respecto a la artrosis femoropatelar, no hay una evidencia clínica clara porque no se han hecho estudios al respecto, pero es una opción presente a la hora de tratar esta artrosis, ya que el mecanismo de acción puede ser muy similar al resto de artrosis. Respecto a contraindicaciones, es una pregunta muy importante, pero que no hay muchos estudios al principio, muchos estudios realizados. Por lo tanto, puede haber las contraindicaciones de cualquier infiltración en la rodilla, se pueden trasladar al plasma rico en plaquetas, pero además hay que tener cuidado con condiciones sistémicas como tumores o infecciones, etc. Y hay que tenerlas en cuenta a la hora de aplicar el plasma rico en plaquetas. No hay un rango específico de edad recomendado. Sí que se espera que en pacientes de edad avanzada los resultados sean menores, pero hay que tener, además del efecto cronológico, otro tipo de consideraciones. El hecho de aplicar el plasma rico en plaquetas en una fase aguda de la artrosis puede ser beneficioso, pero es importante retirar antes el líquido sinovial o el derrame producido. En cuanto a la repetición de ciclos de plasma rico en plaquetas al cabo de determinados meses, es recomendable o puede ser beneficioso una vez que ha reaparecido la sintomatología de la artrosis. También se analizó la pregunta de si el plasma rico en plaquetas puede aplicarse en pacientes asintomáticos buscando ese efecto preventivo. Y aunque en la fase preclínica sí que hay evidencia de efecto controprotector, la literatura clínica aún no ha abordado este tema. Por lo tanto, no se puede hacer una recomendación de este uso para pacientes asintomáticos. En cuanto a si es un tratamiento que modifique la enfermedad, pues la evidencia clínica actual es insuficiente para confirmar algo así. Pero sí que todos los estudios en fases preclínicas van por ese camino. Y por último, se habla de otro producto hemodiderivado como puede ser alfa-2 macroglobulina, pero que actualmente la literatura es muy escasa y no se pueden hacer recomendaciones al respecto. Ahora vamos a pasar a la fase 2, que es la parte de la preparación del plasma rico en plaquetas y su caracterización, donde solo hay una pregunta con evidencia clínica suficiente, que es la diferencia entre plasma rico en plaquetas con leucocitos o sin leucocitos. Y aunque en los estudios preclínicos sí que parece que la adición de leucocitos podría suponer un efecto negativo por sus moléculas proinflamatorias en los condrocitos o en el desarrollo de la artrosis, la evidencia clínica no demuestra eso. Es decir, hay metaanálisis y ensayos clínicos que tienen resultados inconclusos y, por lo tanto, el grupo Orbit no puede apoyar un tipo de plasma rico en plaquetas sobre el otro, considerando que los leucocitos no tienen por qué tener un efecto negativo en la artrosis de rodilla. Sin embargo, el plasma rico en plaquetas hay que tener en cuenta que es muy multifactorial y que
habría que tener en cuenta los otros factores. Las siguientes preguntas de este bloque hacen referencia al número o rango de concentración plaquetaria, el cual actualmente no hay uno definido, no se puede definir un rango óptimo. En cuanto al control de calidad, es muy recomendable hacerlo tanto de la muestra original de sangre como del plasma rico de plaquetas obtenido, tanto a nivel de plaquetas, leucocitos, etcétera, para conocer el tipo de producto que estamos poniendo y poder clasificarlo en función de las clasificaciones que hay publicadas. Y al igual que con el rango de plaquetas, podemos ver que no hay un volumen de plasma rico en plaquetas recomendado a la hora de aplicarlo de forma intraarticular. Pero sí que sugerimos que hay que tener en cuenta el tamaño de la rodilla para conseguir un volumen de distribución adecuado y que no sea escaso. Por ejemplo, si a un jugador de baloncesto de gran tamaño no es recomendable ponerle, por ejemplo, un volumen de 3 mililitros, sino que habría que ser consecuente con el tipo de paciente que tenemos. Y en la última sección de este documento hace referencia al protocolo de aplicación del plasma rico en plaquetas, en el que hay 3 recomendaciones que se pueden llevar a cabo según la evidencia clínica. La primera es cuántas inyecciones de plasma rico en plaquetas hay que utilizar por tratamiento. Entonces, aunque la literatura no es muy concluyente, sí que se ha visto que la mayoría de trabajos que utilizan más de una inyección tienen mejores resultados que los que solo utilizan una inyección en el protocolo. Por lo tanto, el grupo Orbit recomienda un rango entre 2 y 4 inyecciones a la hora de aplicar este tratamiento. En relación con esta pregunta, la siguiente hace referencia al espacio de tiempo que tiene que haber entre una inyección y otra. Y al igual que antes, la literatura no es concluyente y la mayoría de intervalos sí que van entre 1 semana y 4 semanas. Teniendo en cuenta esto y que la liberación de factores de crecimiento por parte de las plaquetas puede ser durante las siguientes 3 semanas en inyección, el grupo Orbit sugiere que los rangos de intervalo más apropiados son entre 1 y 3 semanas. Y la última pregunta, que tiene un grado B en esta parte del documento, habla sobre la sinergia entre aplicar a la vez plasma rico en plaquetas y terapias celulares. Y actualmente la evidencia no existe, es verdad, no hay suficientes estudios en el que se demuestre que la aplicación de estos tratamientos a la vez pueda tener un mejor resultado, por lo tanto, en la evidencia actual, el grupo Orbit nos sugiere la combinación de estos productos y cree que es mejor utilizarlos de forma aislada, es decir, o plasma rico en plaquetas o terapias celulares. Y en esta tabla vemos las demás recomendaciones de opiniones de expertos de esta fase del documento, en la que la primera habla sobre el tamaño o el diámetro de la aguja y de la jeringuilla para la aplicación del tratamiento. En principio se ha visto que las plaquetas no influyen o no son afectadas, mejor dicho, por la aguja o la jeringuilla a la hora tanto de infiltrar como de obtener la sangre para su elaboración, pero sí que hay que tener cuidado con el vacío o con el flujo con el que se obtiene la sangre para evitar la hemólisis de la sangre. La siguiente pregunta hace referencia al uso concomitante de AINES. Y en este caso, debido a que los AINES sí que afectan a la funcionalidad plaquetaria y a la liberación de factores de crecimiento, es importante evitar el uso de esta medicación 2 semanas antes del tratamiento y 1 semana después del tratamiento. En caso de que tenga dolor, el paciente puede usar otro tipo de antiinflamatorios, como puede ser, por ejemplo, el paracetamol. A la hora de aplicar el tratamiento, de combinarlo con administración local de anestésicos, es recomendable no utilizar este tipo de medicación, ya que se ha visto que es bastante dañina para las células del tejido. Por lo tanto, si en caso de utilizarlo, se recomienda que se administre subcutáneamente sin llegar a atravesar la cápsula de la articulación. En cuanto a la aplicación de plasma rico en plaquetas y antibióticos, no se puede hacer una recomendación al respecto porque no hay mucha evidencia, pero teniendo en cuenta que en este caso el paciente podría tener una infección, lo mejor sería aplazar el tratamiento de PRP hasta su recuperación. En cuanto a comportamientos del paciente respecto a este tratamiento, se recomienda evitar, no un ayuno, pero sí evitar una dieta alta en grasas por al menos 24 horas antes del tratamiento. Y también se añadió que era mejor eliminar el alcohol
48 horas antes del tratamiento debido a su interacción que puede tener con las plaquetas. En cuanto a otros tratamientos concomitantes como los corticosteroides, se recomienda evitar el uso del PRP si se han aplicado corticosteroides en un tiempo cercano, ya que al igual que los anestésicos locales pueden tener un efecto negativo en el tejido. Si el paciente ya ha recibido una dosis de corticoides, se recomienda esperar al menos un aclaramiento de 6 semanas para empezar con el plasma rico en plaquetas. Y por último, al igual que hemos visto antes, si había sinergia entre las células y el plasma rico en plaquetas, en este caso la sinergia se busca entre el ácido hialurónico y el plasma. Y el grupo Orbis reconoce que es necesario obtener más datos para llevar a cabo una recomendación. Por lo tanto, las 3 principales conclusiones que podemos sacar a cabo de este documento y basado sobre todo en la literatura científica es que el plasma rico en plaquetas es un tratamiento eficaz y seguro para la artrosis de rodilla, sobre todo en sus grados leves y moderados. Puede considerarse como un tratamiento de primera línea para la artrosis de rodilla y es más eficaz que otros tratamientos intraarticulares como el ácido hialurónico o los corticosteroides, sobre todo a largo plazo. El documento completo lo podéis descargar de esta página web, donde tenéis un documento resumido y luego ya el documento con todas las preguntas desarrolladas. Y por mi parte ya está, y ahora os dejo con el doctor Juan Azofra para ver cómo esta teoría se puede llevar a cabo en la práctica con la aplicación del plasma rico en plaquetas. Pues, muy bien. Bueno, pues ya me toca a mí la parte práctica, ¿no? La aplicación, el tratamiento en este caso del PRP. Entonces, antes de indicar el tratamiento definitivamente con el PRP, pues las contraindicaciones que nosotros tomamos en cuenta son, como ya se ha comentado, una infección no solamente en la rodilla, sino una infección activa de cualquier otra localización. También un cáncer activo y en tratamiento con quimio-radioterapia. Contraindicaciones relativas serían una trombocitopenia, fases activas de enfermedades reumáticas o sistémicas y, como se ha comentado, si recientemente se ha infiltrado corticoide o ácido hialurónico, esperamos entre 6 o 8 semanas. Las indicaciones que tenemos normalmente del PRP intraarticular son para gonartrosis leve moderada y severa, pero el PRP intraóseo lo estamos ya indicando sobre todo en las gonartrosis severas. Otras indicaciones de los PRPs intraóseos sería las gonartrosis leves moderada con importante edema subcondral, las osteonecrosis y las fracturas de estrés. El protocolo que tenemos en consulta cuando el paciente ya hemos indicado el tratamiento con el plasma es que le explicamos en qué consiste, le entregamos una serie de documentos, consentimientos, información y condiciones de cómo debe acudir, eso, dieta pobre en grasas, no tomar antiinflamatorios. En principio no suspendemos los anticoagulantes ni antiagregantes por lo que puede suponer para el paciente de incomodidad en algunos casos. A todo el mundo le pedimos una analítica sanguínea con una hematimetría y serología de hepatitis y demás, tal y como recomienda la Agencia Española de Medicamento en cuanto a control, vigilancia y trazabilidad del producto. Cuando vamos a hacer una intraósea, pues pedimos coagulación y desde luego una consulta con anestesistas. Perdón, no pasa ahora. Las infiltraciones intraarticulares. Es una infiltración semanal durante 3 semanas consecutivas. Este es nuestro protocolo. Si no puede ser cada semana, pueden ser cada 2, pero bueno, por protocolo y por facilidad para todo el mundo, pues una vez a la semana. Se infiltran 8 centímetros cúbicos de plasma sin anestesia y como mucho si se hace con anestesia solamente subcutánea o con frío en la piel. Extrayendo previamente el derrame y extremando siempre las medidas asépticas, de manera que no hacemos esto en consultas, sino en instalaciones preparadas que son las UTBs. Ya digo que tenemos especial cuidado en las medidas de asepsia, desde que se saca la sangre hasta que se inyecta dentro de la rodilla. Por eso hacemos estos tratamientos en unas instalaciones que llamamos unidad de terapia biológica, donde
son zonas donde hay zona de extracciones, laboratorio con su campana de flujo laminar, las centrifugadoras y los boxes preparados para las infiltraciones. Estas instalaciones son como auténticos quirófanos, se rigen, está controlado la higiene, desinfección, control sanitario, el atuendo del personal para minimizar en todo momento cualquier problema infeccioso. Cuando se realizan las infiltraciones intraóseas, las realizamos en quirófano por la sedación del paciente porque realmente suelen ser bastante dolorosas, sobre todo la sensación de presión que tiene el paciente cuando se infiltra dentro del hueso. Para estas infiltraciones utilizamos o bien un trocar de biopsia manual de unos 8 o 12 Gs o últimamente estamos utilizando estas pistolitas con brocas acanaladas de 15 Gs de 1,8 milímetros de diámetro con motor que nos facilitan mucho la labor. La asistencia con intensificador de imágenes o fluoroscopio para llegar lo más subcondral posible y para no irradiar, pues bueno, pues últimamente ya lo hacemos asistido con ecógrafo. Con el ecógrafo detectamos, localizamos la interlínea y la marcamos y 1,5 centímetros, 2 centímetros por encima y oblicuados unos 45 grados, pues dependiendo un poco de la masa grasa del paciente, del subcutáneo, pues realizamos la infiltración. Esto sería un poco un montaje del ecógrafo visto con el fluoroscopio. La aguja en la interlínea y el trocar a punto de hacer la perforación y aquí una vez hecha la perforación en el cóndilo. El protocolo de las intraóseas, más o menos la cantidad son 5 centímetros cúbicos de plasma en cóndilo, otros 5 en meseta, interno o externo según el predominio de la artrosis y unos 3 centímetros cúbicos en patela, si hay una afectación rotuliana también. El protocolo normal es una infiltración dentro del hueso y 2 intraarticulares a los 7 y a los 14 días. El seguimiento tanto de las intraóseas como las intraarticulares es que a los 2 meses se hace una primera revisión, nuevamente telefónica, en la que nos cuenta el dolor que padece, si hace los ejercicios recomendados, que nos parece muy importante, tan importante como las infiltraciones, ejercicios en descarga, bici, pedales, piscina, gimnasio suave. Nos cuenta si toman o no toman medicación. A los 6 meses se hace una segunda revisión ya nuevamente presencial, lo mismo que en la anterior revisión, el dolor, los ejercicios, la medicación, le aplicamos escalas, exploración física y si son respondedores, o sea, han mejorado claramente, el paciente lo nota como clara mejoría, pues hacemos revisiones a cada 6 meses, cada año radiografía de control y cuando hay un empeoramiento sintomático repetimos la tanda. Cuando no responden, cuando el paciente dice no ha notado en absoluto, pues dos situaciones, o abandonamos el tratamiento evidentemente o se repite el tratamiento bien intraarticular o intraóseo dependiendo. Y si es efectivo, pues se sigue haciendo revisiones y si no, pues abandona el tratamiento. En cuanto a los resultados, voy a hacer referencia a este artículo reciente publicado por nuestra unidad de la eficacia del plasma en patología degenerativa de rodilla, en la evidencia del mundo real, que además hemos presentado también en este congreso reciente de la SECOP, y en el que de 531 pacientes, de los cuales 209 tenían una artrosis leve moderada, se realizaron infiltraciones intraarticulares y de los 322 con artrosis severa se realizaron la mayoría, 224 tratamientos intraóseos, aunque algunos de la severa también se realizaron intraarticulares. Se les dio la escala de COS al inicio del tratamiento, a los 6 meses y a los 15 meses. En algunos pacientes, 117 en concreto, se les aplicó un segundo ciclo de plasma. Entonces, los resultados en cuanto a eficacia global, eficacia en cuanto al dolor, teniendo la referencia de la mejora mínima clínicamente importante, es de un 60% a los 6 meses y un 70% a los 15 meses. En cuanto a la eficacia según la severidad y el protocolo,
los casos leves moderados tuvieron una mejor respuesta a los 6 y 15 meses en comparación con los casos severos. Pero el plasma intraóseo, los casos severos, mejoró el efecto del plasma intraarticular a los 6 y 15 meses. En cuanto a la eficacia de los segundos ciclos, pues en aquellos pacientes en los que no había habido una buena respuesta, en los casos que eran 216, pues se aplicó en algunos de ellos, en 63, un segundo ciclo y hubo una mejoría evidente de un 36 a un 58, casi un 60%. Esta mejoría también se observa más claramente en los casos leves y moderados. Las conclusiones de este análisis de 581 casos con un seguimiento de 15 meses era que la efectividad global era casi del 60% a los 6 meses y de un 70% a los 15 meses, con una mejor respuesta en los grados leves y moderados de casi el 80%, y que los grados severos se mejoran la respuesta con las infiltraciones intraóseas, y que la aplicación del segundo ciclo pacientes con grados leves y moderados que no habían mejorado, pues también era recomendable. Otro de los resultados que buscamos con la aplicación del PRP es retrasar la necesidad de prótesis. Para eso, en este estudio retrospectivo, que también hemos publicado recientemente en la unidad, se analizaron del 2014 al 2019 todas las prótesis de rodilla que realizamos y de todos los pacientes que habían hecho tratamiento con plasma. Entonces, de los 331 pacientes revisados, solamente 186 cumplían los criterios porque había alguno que no había sido tratado solo con plasma. Entonces, se considera no respondedor cuando la cirugía ocurría antes del año y medio, que esto ocurrió en un 48 pacientes. En cambio, los respondedores son los que retrasaban la cirugía más de un año y medio y eran 138. En el grupo de los respondedores, al final, el retraso de la prótesis fue de 5 años y medio. Otro dato a tener en cuenta es que la edad de los pacientes que no respondieron al tratamiento generalmente fue significativamente mayor que la de los respondedores. Y otra cosa curiosa es que el número de ciclos de no respondedores también fue mayor. Lógicamente, si iban respondiendo, pues cada vez se seguían poniendo otro ciclo. Por último, pues decir que eso, que al final la mayoría de los pacientes retrasaron más de 5 años la prótesis y hay hasta un 15% de los pacientes que han retrasado más de 10 años. Y por último, que la aplicación del plasma también ha cambiado un poco la edad de los pacientes para la artroplastia, que se ha pasado de 60-70 a 70-80. O sea que estos son los datos que tenemos como resultados de la actuación del plasma en la artrosis de rodilla. Y bueno, hasta aquí la aplicación práctica y los resultados, ¿no? Y yo creo que más o menos vamos bien de tiempo, ¿no? Hemos ajustado un poco el tema. Sí, sí, muy bien, Juan. ¿No? Juan y Diego, la verdad es que ¿Pedro? fantástica la charla. Sí. Habéis terminado, ¿verdad? La charla, ¿verdad? Sí, ya con esto hemos terminado, sí, gracias. Pues Falta nada. la última diapositiva de gracias, pero Ponla. uno por otro, la casa sin barrer. Muchas gracias por tu atención. Nada, felicitaros a los dos. La verdad es que la charla ha estado fantástica, bueno, a un nivel que ya estamos acostumbrados a vuestro equipo. Y a mí me surgen muchísimas preguntas, ¿no? Siempre se dice que este tipo de charlas resuelven 2 dudas, pero crean 4 o 5 dudas más. Así que, bueno, pues vamos primero a ver si hay algunas charlas o preguntas en el foro. Y si no, pues yo tengo un montón, ¿no? Tenemos una solamente. Bueno, pero va con el tema de BMC. Vamos a esperar un poquito. El tema de BMC estamos centrados en plasma rico en plaqueta, el consenso Orbit-ESCA, y luego si acaso hablaremos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo una reflexión, ¿no? Yo la verdad es que bueno, soy cirujano ortopédico, soy cirujano artroscopista, pero me adentré en las terapias biológicas hace ya pues 12 años, de la mano de Miquel, fui a visitaros a la UCA, y desde entonces he de reconocer que puedo afirmar que no conozco ninguna terapia o tratamiento
que me dé unos resultados iguales o mejores que el PRP en artrosis y en tendinopatía. No lo conozco, es decir, yo hago otros tratamientos, hago otras cirugías, pero en líneas generales, y los que están a mi lado y lo ven, enfermería, auxiliares, pues se sorprenden un poquito de un paciente y otro, ¿no? Entonces yo quería preguntaros, ¿cuántas más evidencias, después de presentar este fantástico trabajo, cuántas más evidencias necesitamos? Porque ya sabemos que cada año se están exponiendo exponencialmente las publicaciones, además que hay otras terapias que no tienen ninguna evidencia y sin embargo están aprobadas. Y, por ejemplo, ¿qué le decimos a las compañías médicas que te dicen no, esto no está baremado porque no hay evidencia, ¿no? Yo me subo por las paredes, pero me gustaría que vosotros dos como expertos, ¿qué necesitamos más de evidencia para confirmar que esto no es una moda, que esto no es un capricho de 4 locos, sino que esto ha venido para quedarse, ¿no? Diego, Juan. Pues no sé, yo creo que es que cada vez haya más profesionales que publiquen, que se dediquen, porque si siempre son los mismos grupos, no sé, a lo mejor, no sé, eso por una parte, no sé. Y luego las compañías, pues supongo que se están protegiendo un poco entre ellas de si en cuanto abran la veda una compañía, todas las demás tendrán que abrir al tratamiento, ¿no? No sé, ¿qué más evidencias? No sé, Diego, tú que eres el científico. No, yo solo decir que sí que cada vez hay más evidencia clínica de la eficacia de esto. Sí que, por ejemplo, recomiendo un metaanálisis reciente que ha sacado el grupo de Giuseppe Filardo de Italia, en el que hay un metaanálisis de unos 30 o 40 ensayos clínicos aleatorizados. Y que ahí demuestran, lo primero que demuestran es que no es solo placebo, sino que hay un efecto mucho mayor que el placebo y que además es superior al ácido hialurónico. Cuando hablas con la agencia del medicamento, sí que tienen pendientes hacer una revisión en profundidad de las diferentes indicaciones que puede tener el plasmario en plaquetas, pero también dicen que aunque las sociedades científicas sí que cada vez haya más consenso en este tipo de terapias, a nivel legislativo suelen ser bastante estrictos con el tema de la revisión de los ensayos. Entonces, a la mínima que ven algún posible sesgo o algún fallo metodológico, lo suelen descartar. Por eso sí que es necesario cada vez más hacer ensayos clínicos que sean muy rigurosos, sobre todo tanto en lo que es la metodología del propio ensayo como definir bien el producto que estamos utilizando. Sí, Juan Ayala aquí no sé si quiere hablar. No. Si estás por ahí, Juan. Hola, no sé si me oís. Sí, te escuchamos, Sí. Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias una vez más, Pedro, por tu interés y por tu empuje en nuestra nueva temporada de charlas magistrales. Y gracias, por supuesto, a los dos ponentes que nos acompañan hoy de primer nivel del grupo de Miquel y con nombre propio cada uno, a los que ya vamos conociendo cada vez más y más después de estas excelentes charlas que nos han dado, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta que realmente está un poco, bueno, está bastante basada en lo que sobre todo ha estado comentando Juan, y es algo que muchas veces los pacientes me preguntan y que ahora sí me ha respondido, ¿no? Que es, después de hacer un ciclo de PRPs en rodilla, en este caso, ¿cómo conseguimos o cómo le damos margen a este tratamiento para saber si vamos a llegar a una prótesis de rodilla? Y entonces, claro, vosotros sí que habéis llegado a esta conclusión, pero me surge la duda de cómo se valora estos años de retraso, cómo se valoran estos años de retrasar la eventual prótesis de rodilla en años, puesto que como no hay grupo control o tampoco se hace en base a lo mejor a la otra rodilla menos afectada, me parece que es más complicado de estudiar. Al igual que si, bueno, pues también me gustaría saber cuántos son bilaterales, cuántos casos son bilaterales en proporción.
y que partís de un criterio un poco bajo en años, ¿no? Luego, fijaros que los resultados avalan que es a partir de 5 años, cuando a lo mejor tendríais que haber hecho el corte para saber si un tratamiento es exitoso en cuanto a artrosis, ¿no? Y esa es un poco la pregunta, reflexión que me gustaría que comentarais aquí. Por supuesto, dándoos la enhorabuena por la calidad del trabajo y los resultados tan espectaculares que habéis mostrado. Gracias. Sí. Puede contestar que quiera. Sí, que en cuanto al trabajo del retraso de la prótesis, se hizo 5 años, cogimos 5 años de prótesis, pero ahí analizamos todos los pacientes que estaban tratados desde el año 2002 en plasma. Pero claro, tenía que ser solo tratamiento con plasma, no con otros tratamientos. Entonces, de corticoide o de ácido hialurónico. Entonces, es difícil, ¿no?, sacar tantos pacientes, pero bueno, pero ahí están. Y en cuanto al retraso de la prótesis, digamos que lo que estás intentando retrasar, yo creo, también es intentar retrasar el rescate de la prótesis, ¿no? Si lo haces cuanto más tarde, entendemos que no habrá recambio de prótesis, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos a Luis Gallego, que habéis hablado del tema del anestésico local, que si puede ser tóxico o puede bajar el efecto terapéutico del PRP. Parece que hay artículos que también han salido recientemente que dicen lo contrario. Y dice Luis Gallego, ¿qué tipo de anestésico local usáis para la administración subcutánea? ¿Con qué infiltráis el periósteo y las intraóseos? Eso sí que llevará a anestesia local. Está claro que a una tendinopatía no se le pueda poner, pero a un periósteo sí. Bueno, no sé, usamos mepivacaína subcutáneo y también en el periósteo. Pero ya te digo, desde que hacemos las sedaciones no utilizamos ningún tipo de anestésico local. Algunos pacientes te piden el cloruro de etilo, pero en general en las intraarticulares la verdad que no hace falta. Y las intraóseas, el problema del periósteo, sí del dolor en el periósteo lo puedes salvar con anestésico local, pero la presión que nota el paciente cuando estás haciendo la infiltración intraósea en muchos es desagradable y algunos han llegado a sincopar, ¿no? No es un porcentaje muy alto, pero bueno, nos ocurrió al principio y entonces decidimos hacerlo con sedación. Y en cuanto al anestésico local, yo no sé, los científicos saben más, pero vamos, yo creo que si tú en un medio de cultivo celular echas un anestésico, ahí no dejan de crecer las células, o sea que yo creo que es tóxico para las células, ¿no? No lo sé. ¿Diego? Sí, la teoría que defiende el no uso de anestésicos locales que se ha demostrado es que al final tú estás añadiendo un producto que es tóxico para el tejido el tejido diana que quieres recuperar, y la acción del plasma rico en plaquetas se basa en estimular dicho tejido. Si dicho tejido ya tiene parte de una condición negativa por el uso de anestésicos locales, el efecto va a estar disminuido. Entonces esa es la recomendación y lo que también se lleva a cabo con el grupo Orbit, de intentar evitar lo máximo posible el uso de estos medicamentos. Yo en mi práctica clínica lo que hago a veces es facilito la entrada de la aguja, es decir, la parte inicial, lo que es la piel, el subcutáneo, a una fase plantar o un Aquiles, la parte inicial, que es lo que más puede doler, pero el resto, al tejido donde lo trato, no llega a anestésico local. Y oye, el paciente lo agradece, ha hecho muchas veces plantares sin anestésico y otras con anestésico, no noto diferencia en los resultados, en serie no es muy larga, pero creo que facilita, que ayuda. Y vuelvo a decir que ya hay artículos que hablan, no sé la referencia, pero que no hay un efecto terapéutico contraproducente, ¿no? Pero igual que también el tema del Sintrón, también antes pues todo paciente Sintrón había que pasarlo a anticoagulantes orales, a heparina, y ahora pues también hay clínicos que con una técnica depurada pues son capaces de hacerlo en una articulación sin convertirlo. Hay muchas variables, tantas variables como cada gesto que hay en el momento, ¿no? El hecho que habéis dicho de no hacerlo en consulta, bueno, no todo el mundo dispone de una UCA como vosotros, de una unidad de terapia biológica, y la gran mayoría pues lo hacemos en consulta. Yo creo que el énfasis está
en el cuidado de las medidas de asepsia, en controlarlo todo, y en este caso yo personalmente, tanto las intraarticulares, agentes luminosas, como las intraóseas, las hago en la consulta y me llama la atención, tocaré madera, que en miles de casos ya no he tenido ninguna infección. No sé si vuestra experiencia en porcentaje de infecciones, dicen que el PRP, el bacteriostático, es antimicrobiótico, la escasísima incidencia de infecciones, ¿no? ¿Qué os parece? Pues sí, nosotros no sé cuántas aplicaciones habremos hecho de plasma, pues más de 90.000, no sé. Y infecciones, pues no sé, 10, no sé. Por eso me llama la atención que enfatizáis en eso, que es lo ideal, pero mi realidad clínica, muchas veces hay que bajarlo como los in vitro, ¿no? Hay que bajarlo al suelo y a lidiar con el toro, y la realidad es que en la misma consulta, donde has visto 10 pacientes previamente, cuidando un poquito las medidas, un poquito no, cuidándolas todas, pues en principio la infección no es una de las complicaciones, ¿no? Luego también me llama la atención el tema de la serología. Bueno, vosotros, vuestra unidad es el máximo exponente de hacer las cosas, bueno, pues como dice la normativa y haciendo las cosas en la Lex Artis. Pero yo creo que serología son muy pocos los equipos clínicos que lo hacen, ¿no? ¿Realmente creéis que es algo determinante? Es decir, una persona sana, un chico joven con una tendinopatía, ¿qué ganamos primero en una serología? Hemos hecho una anamnesis, una historia clínica previa, donde descartamos cualquier antecedente virológico, ¿no? Bueno, es por cuidado del paciente y cuidado de los trabajadores, fundamentalmente, vamos. ¿Pero habéis tenido alguna infección o algún caso que echarlo para atrás por una serología? Prefiero. No, gracias a Dios nosotros no, pero en los comienzos de los tratamientos de los PRPs, nosotros no, por referencias en algún otro centro sí que debió ocurrir algún fenómeno de esto, pero nosotros nunca, jamás, y siempre lo hacemos por recomendación, porque así lo dice la agencia, y por protección del paciente, de los pacientes y de los trabajadores, claro. Vale. Sigo lanzando tormentas de ideas. Habláis de un ayuno o dieta baja en lípidos previamente. Bueno, la gran mayoría tampoco recomendamos eso. El paciente te viene a veces el mismo día y bueno, y yo he visto, eso sí que lo he visto, fíjate tú, muchos PRP con alto contenido lipídico, ¿no? Ese aspecto sí. blanquecino. De hecho, tengo 2 casos diagnosticados de hipertrigliceridemia familiar que el paciente no sabía y lo mandamos a analizar y volvió dándonos las gracias porque, bueno, a lo que voy. ¿El PRP con lípidos tiene menos efecto terapéutico? ¿O bueno, no afecta? Pues eso te contesta Diego, pero en cuestión práctica, cuando el plasma es blanco, pues es muy difícil distinguir de la línea de los leucocitos en el caso del PRP que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, ya eso pues ya te supone una dificultad porque no distingues la línea de los leucocitos. Y luego el efecto que tiene en las plaquetas o en el plasma, pues los científicos, Diego, nos apoyan, ¿no? Hombre, sobre todo es porque el tema de lo que has dicho, la preparación del PRP puede estar con bastante obstáculos y todo el plasma es de color blanco. Claro, eso no es. Y por otra parte, a ver, sí que habría que hacer, por ejemplo, un ensayo en coger a pacientes que tienen el plasma alto en lípidos frente a otro grupo que no lo tenga. Por lo tanto, no te podemos decir si es mejor o peor, pero teóricamente, pues la presencia, por ejemplo, de quimiolicrones, etcétera, en el plasma de forma excesiva sí que podría tener algún efecto no negativo, pero igual que no haga que el resultado clínico sea el deseado. Vale. Entonces, como eso al final es una terapia en la que son muchas preguntas y muchos factores lo que influyen, pues hay que intentar controlar todo. Totalmente de acuerdo. Seguimos porque esto da para muchísimas preguntas. El concepto respondedor, no respondedor. Ese concepto yo lo descubrí de vosotros hace un par de años, me hizo mucha gracia al principio, porque digo, ya está, ya tengo la salida para ese paciente que viene un poquito encabronado, un poquito diciendo, doctor, esto no me ha hecho nada. No olvidemos que
Las terapias biológicas no están baremadas por compañía, tienen un coste privado y el paciente que paga un dinero, lógicamente, exige resultados, lógicamente. Claro, yo antes no sabía qué decirle. Ahora le digo, no, es que usted es no respondedor. Claro, al paciente se le queda una cara un poquito, dice, no, ¿me está tomando el pelo o está hablando en serio? ¿No? Entonces, a ese paciente que no ha respondido, he visto que tenéis un porcentaje curioso de un segundo ciclo. ¿Con qué argumento a ese paciente que no ha ido bien? Yo siempre demoro en el tiempo, le doy paciencia, en fin, hay que darle un poquito de tiempo porque mi protocolo de seguimiento es más cercano que el vuestro. Yo lo reviso al mes y a los 2 meses y veo con vosotros a los 2 meses y a los 6 meses. ¿Con qué argumento se le dice a un paciente no respondedor, le voy a plantear un segundo ciclo y además páguelo? Porque yo sí que es verdad que alguna vez he hecho alguna terapia ya de un altruista, ¿no? Pero me gustaría saber un poquito, porque esto es la práctica clínica diaria, ¿no? Y los problemas reales que nos encontramos, ¿no? Entonces, Juan, tú que eres más clínico que Diego, ¿qué le dices a ese paciente? Sí, pues le intentas explicar con estas estadísticas que tenemos. Dicen, bueno, pues mira, es cierto, la primera ciclo es posible que no haya respondido, pero un segundo ciclo podría responderte. Entonces, todo depende de con qué paciente estés tratando, qué situación esté, no sé, es un poco, pues hombre, si es un paciente joven, es un paciente que ves que tienes posibilidades, claro, si no tiene ninguna posibilidad, es una persona obesa con un genuvaro importante, y con una, pues entonces, en el caso que esté bien indicado, una gonartrosis moderada, con un componente mecánico e inflamatorio, porque y ese paciente, a lo mejor me ha pasado, que te viene a la tercera sesión, está pagando, insisto, y no está yendo bien. Y me ha planteado incluso abandonar el tratamiento. ¿Ahí qué le dice? Porque yo, en mi caso, más de una vez y más de 2, le he dicho, Antonio o Marisa, vamos a seguir adelante, vamos a confiar en el producto y vamos a terminar, porque si lo abandonamos ahora, sí que nunca sabremos si es que... Sí, nosotros damos ese margen, 2 y 6 meses, intentamos, sí, porque algunos tardan en hacer ese efecto, bueno, pero si a los 6 meses no les han hecho efecto, pues ya te digo, si tiene posibilidades y ves que el paciente bueno, pues puede acceder a ello, pues sí. Desde luego, les planteo que si este tratamiento fuese económicamente muy viable, muy gratuito, pues no tengo ninguna duda, porque con estas estadísticas en las que manejamos, pues diríamos, pero si te pones, tienes posibilidades de esto. No sé, es un poco el argumento de cada uno, sí. Y vale. Nosotros también trabajamos con algún seguro que sí que es cierto que tiene cierta facilidad y entonces, bueno, les permite esto, ¿no? Pero, otra cuestión. Sí. Parece que hay evidencias con PRP en artrosis leve moderada. ¿Qué ocurre en esa gonartrosis severa que tiene indicación de prótesis? Que el paciente además te viene a tu consulta porque lo han apuntado en lista de espera en la Seguridad Social, pero él no se quiere operar. Y tú le dices, vamos a ver, efectivamente la primera indicación es la prótesis. Pero si usted no se quiere operar, y hablamos de porcentaje, yo le planteo hacérselo, pero ¿qué porcentaje le das de éxito? Porque yo hablo mucho de porcentaje, ¿no? También te guardan las espaldas, ¿no? ¿Qué porcentaje le dais a esa gonartrosis severa, normoeje, pero con osteofito, con un menisco ya que no tiene? Sí, pues ya las estadísticas más o menos has visto un 30%. Vale. Pero bueno, ellos asumen porque esto es evidente que en una artrosis severa, pues que es muy evidente que el problema mecánico está ahí y que lo único que vamos a solucionar es el problema biológico de la artrosis, que puede mejorar la sintomatología, pero en cuanto a la flexibilidad, la movilidad y eso, pues probablemente mejore poco, ¿no? Pero hay gente que se conforma con mejorar la sintomatología de dolor en reposo, ¿no? Por ejemplo. Yo siempre hablo que el PRP tiene un efecto más que mecánico, el efecto antiinflamatorio, lógicamente. Entonces, le puede modificar la rodilla, de quitarle esa sinovitis que actúa muy bien sobre ella, aunque la artrosis sigue igual, no se modifica. Sin embargo, el paciente está conforme y está contento, ¿no? Bueno, quiero darle paso a una pregunta del doctor José Miguel Laraecoechea, que lleva ya tiempo ahí puesta y ha hecho 2 comentarios más, y le voy a dar voz antes de que terminemos. Él nos dice, os pregunta, ¿se plantea el uso de BMC subcondral en aquellos pacientes no respondedores al PRP subcondral
antes de la prótesis? Bueno, pues cuando eso esté permitido, pues supongo que puede ser una posibilidad, no lo sé, ¿no? Desde el punto de vista científico también es posible, ¿no, Diego? Sí, en el caso de las terapias celulares, pues como ya sabéis, nosotros tenemos poca experiencia porque no los podemos usar de forma rutinaria. Más bien no nos deja la agencia. Entonces, desde el punto de vista, sí que ha habido trabajos también del grupo de Filardo y Elizabeth Acon, que utilizan células madre o de, no sé si de grasa o de médula ósea, concentrados celulares, mejor dicho, de forma intraósea como unos resultados. Entonces sí que si se busca la misma aplicabilidad del plasma rico en plaquetas tendría la misma, podría ser igual. Pero habría que probarlo. Sí que es cierto que si el tejido donde aplicas el concentrado celular está por alguna está dañado, esas células que tú administras no van a tener el mismo efecto. Entonces hay que jugar un poco con eso. Que igual está bien primero recobrar el tejido que está dañado y luego potenciar el efecto con la aplicación de concentrados celulares. Pero como te digo, nosotros tampoco tenemos mucha experiencia en eso. Bueno, yo quiero preguntar cómo es posible poner de acuerdo a más de 80 profesionales, 20 sociedades de traumatología deportiva en Europa y poder sacar estas conclusiones que, dicho lo cual, cuando yo las leí me alegré muchísimo porque veía que mi praxis médica iba por el buen camino, ¿no? Pero la verdad es que es de poner en un altar lo que habéis hecho, ¿no? Tantos profesionales juntos hablando de un tema y sacar todas estas conclusiones, ¿no? ¿Cómo es posible, Juan, Diego, conseguir este consenso? Pues no sé, Diego sí que ha estado más metido, Miquel también, y Miquel dice que ha sido 2 años de 2 años. de enchufarse, ¿no? Sí, empezó además cuando todavía estábamos medio a punto de salir de casa por la pandemia y así, ya en medio del 2020, y eran pues reuniones semanales a las noches con los diferentes expertos del grupo, debatiendo las preguntas que se analizaban, lo que se respondía, los siguientes pasos a dar. Al final el trabajo fuerte ha sido el de los coordinadores para poder llevar a cabo toda la colaboración de todos los integrantes, y al final ha sido un poco un consenso bastante democrático y basado en la evidencia. Así que al final lo que prevalece es la legislación de cada país, pero es un consenso a tener en cuenta a la hora de las recomendaciones que se pueden usar en el plasma rico en plaquetas. Muy bien. Pues son ya las 6, hemos cumplido el horario previsto. Voy a ver si hay alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, entonces me gustaría, antes de despedir, hacer una pequeña conclusión sobre este consenso. Hay que poner en valor esta publicación que ha puesto de acuerdo a 20 sociedades europeas de traumatología deportiva, a más de 80 profesionales, donde han valorado el uso terapéutico del plasma rico en plaquetas en artrosis y donde lo han dividido en 3 secciones. Las indicaciones, donde han visto que hay evidencias clínicas y preclínicas de PRP en artrosis, donde hay una serie de variables como la edad y muchas que aportan las ventajas de estas terapias, donde la segunda ítem son la preparación y la caracterización. Es importante seguir las pautas que estos profesionales nos lo han descrito, no se usan leucocitos, y finalmente nos han explicado los protocolos de actuación, ¿no? Aquí es donde sí puede haber variabilidad en distintos centros, y todo esto hace que mientras más variables haya y más diferencia entre ellas, pues los resultados sean más dispares, ¿no? Pero qué duda cabe es que las conclusiones tienen unos niveles de evidencia muy altos, con consenso muy alto, incluso están puntuados, que esto nos hace ver que no es algo de la UCA Ortopedia o de un grupo de españoles, sino que es algo a nivel de Europa, que, bueno, a nivel mundial es quizás el continente con más proyección, en Estados Unidos, que Europa, ¿no? Y nada, pues felicitar al equipo de Miquel y de la UCA Ortopedia, a Juan y a Diego por su labor que han hecho en comentarnos estas reflexiones sobre este tema. Os estamos muy agradecidos porque habéis acercado a muchísimos compañeros de todo el mundo que nos están viendo, no solo ahora, sino que esto se graba y queda en el canal de la SETRADE y se podrá ir digiriendo poco a poco, pero que esto refuerza
la idea de poder utilizar estas terapias que en el fondo están dirigidos a nuestros pacientes. Si queréis comentar y despediros, Juan y Diego, muchas gracias. Pues nada, yo muy agradecido porque soy un fan de estos ciclos, de estas terapias biológicas. Y me apunto. Muchas gracias por también dar la oportunidad un poco a la parte investigadora que a veces está por debajo o en la sombra de dar un poco voz. Que al final es importante. Pero se ve que al final es lo más determinante, porque muchos clínicos que estamos ahí, yo primero de batalla todo el día viendo pacientes, y que tengo una experiencia muy rica, pero no vale nada, porque lo puedo comentar en un foro, pero a nivel de lo importante final es la evidencia, la publicación in vivo y in vitro. O sea que, Diego, de poca importancia nada, sois determinantes en esto, así que seguir así. Hace falta muchos research y investigadores. Pues nada, desde aquí agradeceros nuevamente vuestra participación. Damos por cerrada la charla número 13 del grupo GRESBI y que sepáis que esto queda grabado en el canal de SETRADE y quien quiera apuntarse al grupo GRESBI, que nos puede seguir en redes sociales de Instagram y de Twitter, GRESBI, @GRESBI, se llama así, muy sencillito, y por supuesto darse de alta en el grupo por el correo electrónico de la SETRADE. Pues nada, muchas gracias y cerramos por tanto esta charla magistral. Gracias Juan, gracias Diego. Buenas tardes.